Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro curso Funcionalidades de Machine Learning con visión administrativa y contable. Nosotros vamos a continuar hoy con lo que son los clasificadores. Pero primero, hagamos un recordéis de lo que es la clasificación. En sí, los algoritmos de clasificación se usan cuando el resultado deseado es una etiqueta discreta. Diciéndolo de otra manera, son útiles cuando la respuesta al problema cae dentro de un conjunto finito de resultados posibles. En el caso del modelo entrenado, es para predecir cualquiera de las dos clases de objetivos. Puede ser verdadero o falso, por ejemplo. También se le conoce a este tipo como clasificación binaria. Algunos ejemplos de estos son predecir si un alumno probará o no probará, predecir si un cliente comprará un producto nuevo o no, si un correo es spam o no. Y así muchas definiciones o ejemplos, digamos, pero que se basan en solo dos resultados. Sí o no, para comprar o no, teniendo esas dos opciones. Por su parte, si tenemos que predecir más de dos clases objetivos, se le conoce como clasificación multicategoría. Un ejemplo de esto es predecir qué asignaturas un alumno tendrá perdón, las notas más altas o las calificaciones más altas. Este tipo de clasificación es útil para la segmentación del cliente, la categorización de imágenes y audio, análisis de texto, para optimizar el sentimiento del cliente. Tenemos los clasificadores. Podemos decir que un clasificador es un algoritmo que, recibiendo como entrada cierta información de un objeto, es capaz de identificar la categoría o la clase que pertenece entre un número acotado de posibles clases. Por esto tenemos un ejemplo. Leer una imagen que representa un número, como cuando los carros entran a los parqueaderos, y clasificando, indicando de qué dígito se trata. O también podemos recibir como entrada la imagen de un animal y decir si se trata de un gato, un perro, un loro o cualquier tipo de animal. En algunas ocasiones, más que una clasificación, lo que esto hace es proporcionar un valor numérico. Indica la confianza que tenemos de que la entrada que acabamos de tener sí corresponda a una cierta clasificación. ¿Vale? Un clasificador está basado en Machine Learning, funciona en dos fases. O sea, uno basado en Machine Learning funciona en dos fases. La primera es entrenado, es decir, que recibe una gran cantidad de datos de ejemplo y su clasificación correcta de forma que se pueden ajustar los parámetros del algoritmo para un funcionamiento óptimo. Cuando hablamos de que es entrenado, es cuando le ingresamos datos. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a buscar de un perro, ya le hemos agregado que los perros hay de distintas razas, colores, su cabeza son de cierta manera, la cola, sus patas traseras y sus patas delanteras tienen ciertas características, que eso es donde estamos entrenando al clasificador. Cuando ya está entrenado, es cuando ya funciona como describíamos anteriormente. Recibe unos dos datos de entrada y da la clasificación correspondiente como salida. Es decir, que ya tenemos una imagen y en la imagen encontramos dos datos, un ejemplo, y ya el de una nos va a decir si corresponde a un animal, a qué animal corresponde. ¿Vale? Entre los clasificadores tenemos clasificador KNN o K vecinos más cercanos. Este es un algoritmo basado en instancia de tipo supervisado de Machine Learning. Puede usarse para clasificar
nuevas muestras o valores discretos, para predecir regresión de valores continuos. Sirve esencialmente para clasificar valores buscando los puntos de datos más similares o más cercanos. Este es un método que simplemente busca las observaciones más cercanas a la que se está tratando de predecir y clasifica el punto de interés basado en la mayoría de datos que lo rodean. Como dijimos antes, es un algoritmo supervisado. Esto quiere decir que tenemos etiquetado nuestro conjunto de datos de entrenamiento con la clase o resultado esperado. Cuando hablamos de que es basado en instancia, esto quiere decir que nuestro algoritmo no aprende explícitamente. Como por ejemplo en la regresión logística o árboles de decisión. En cambio, memoriza las instancias de entrenamiento que son usadas como base de conocimiento para la predicción. Para determinar la cercanía de los elementos, se utiliza comúnmente la distancia euclidiana, que es basada en la fórmula que tenemos ahí. En la fase de entrenamiento, consiste en almacenar los vectores característicos y las etiquetas de las clases de dichos elementos de entrenamiento, mientras que en la fase de clasificación se calcula la distancia entre los vectores almacenados y el nuevo vector. Se seleccionan los elementos más cercanos y el nuevo vector es clasificado con la clase que más se repite en los vectores seleccionados. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un conjunto de datos clasificados en dos categorías. Si vemos, este lo tenemos en categoría A, categoría 1, perdón, y categoría 2. Tenemos un conjunto de elementos. Entonces, considerando un conjunto de datos clasificados en dos categorías, como se muestra en la gráfica anterior, se requiere clasificar un nuevo vector de datos que se encuentra en la región mostrada en la siguiente gráfica. Si miramos, aquí en la cruz, que está de color gris, es el dato que va ingresando. La clasificación de un nuevo vector de datos se realiza con el algoritmo KNN. Sigue los siguientes pasos para determinar a qué categoría pertenece el nuevo dato que se desea clasificar. El paso 1, selecciona el número de K vecinos. Paso 2, toma los K vecinos más cercanos al nuevo elemento de acuerdo con la distancia euclidiana. El paso 3, entre los K vecinos, contar el número de elementos que pertenece a cada categoría. Y en el paso 4, asignar el número de elementos a la categoría donde se contaron más vecinos. Entonces, para el ejemplo que estamos hablando, vamos a tomar que K es igual a 5 y marcamos los 5 vecinos más cercanos al nuevo elemento. ¿Cuáles son los 5 vecinos más cercanos? De la categoría 1 tenemos 3 y de la categoría 2 tenemos 2. Aquí ya los tenemos seleccionados. El nuevo elemento se asignó a la categoría 1, dado que para que K igual a 5, existen más vecinos de dicha categoría. Es decir, que ahora si lo miramos, ya tiene color rojo, porque había vecinos más cercanos a nuestro dato, a nuestro nuevo dato. ¿Vale? Vamos a ver un video donde vamos a ver una manera también más práctica que nos va a ayudar a entender sobre el clasificador KNN.
K vecinos más cercanos. Pero antes de iniciar con la explicación, te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo, para de esta forma no te pierdas de ningún video. Ahora sí, empecemos. K vecinos más cercanos es un algoritmo de clasificación más básico y esenciales en Machine Learning. Pertenece al dominio del aprendizaje supervisado y encuentra una aplicación intensa en el reconocimiento de patrones, la minería de datos y la detección de intrusos. El clasificador KNN, por sus siglas en inglés, es también un algoritmo de aprendizaje no paramétrico y basado en instancias. No paramétrico significa que no hace suposiciones explícitas sobre la forma funcional de los datos, evitando modelar mal la distribución subyacente de los datos. Por ejemplo, supongamos que nuestros datos son altamente no gaussianos, pero el modelo de Machine Learning que elegimos asume una forma gaussiana. En este caso, nuestro algoritmo haría predicciones extremadamente pobres. El aprendizaje basado en la instancia significa que nuestro algoritmo no aprende explícitamente de un modelo. En lugar de ello, opta por memorizar las instancias de formación que posteriormente se utilizan como conocimiento para la fase de predicción. Concretamente, esto significa que solo cuando se realiza una consulta a nuestra base de datos, es decir, cuando le pedimos que predica una etiqueta con una entrada, el algoritmo utilizará las instancias de formación para dar una respuesta. Cabe destacar que la fase de formación mínima de KNN se realiza tanto a un coste de memoria, ya que debemos almacenar un conjunto de datos potencialmente enorme, como un coste computacional durante el tiempo de prueba, ya que la clasificación de una observación determinada requiere un agotamiento de todo el conjunto de datos. En la práctica, esto no es deseable, ya que normalmente queremos respuestas rápidas. Supongamos que Z es el punto el cual se necesita predecir. Primero se encuentra el punto K más cercano a Z y luego se clasifican los puntos para el voto mayoritario de sus vecinos K. Cada objeto vota por su clase y la clase con más votos se toma como la predicción. Para encontrar los puntos similares más cercanos, se encuentra la distancia entre puntos utilizando las medidas de distancia. Una opción popular es la distancia euclidiana, pero también hay otras medidas que pueden ser más adecuadas para un entorno dado e incluyen la distancia de Manhattan y Minkowski. En resumen, KNN tiene los siguientes pasos básicos: calcular la distancia, encontrar sus vecinos más cercanos, votar por las etiquetas. Pero ¿cómo se decide el número de vecinos en KNN? Ya conocemos cómo funciona este algoritmo, es momento de saber cómo se define K. El número de vecinos K es un hiperparámetro que se debe elegir en el momento de la construcción del modelo. Puedes pensar en K como una variable de control para el modelo de predicción. La investigación ha demostrado que no existe un número óptimo de vecinos que se adapte a todo tipo de conjuntos de datos. Cada conjunto de datos tiene sus propios requisitos. Se ha demostrado que una pequeña cantidad de vecinos son los más flexibles, que tendrán un bajo sesgo, pero una alta varianza, y un gran número de vecinos tendrán un límite de decisión más suave, lo que significa una varianza más baja pero un sesgo más alto. Generalmente se recomienda elegir un número impar si el número de clases es par. También puedes comprobar generando el modelo en diferentes valores de K y comprobar su rendimiento. Con esto finalizamos con el video. Espero que tengan más claro lo explicado acá. En un próximo video profundizaremos un poco más sobre este tema, pero esta vez explicando cómo implementar este algoritmo en la librería scikit-learn. Por lo que te Muy bien, con este video ya nos hace un poquitico más claro sobre los cada vecinos más cercanos. Hay más utilidades y más funciones, pero eso ya se las dejo, muchachos, para que vayan averiguando, ¿vale? Continuemos. Bueno, tenemos los árboles de decisión, que es otro tipo de algoritmo también utilizado en el Machine Learning. ¿Qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión es un modelo predictivo que divide el espacio de los predictores
agrupando observaciones con valores similares para la variable respuesta o dependiente. Para definir el espacio muestral en sus regiones, es preciso aplicar una serie de reglas o decisiones para que cada subregión contenga la mayor proporción posible de individuos de una de las poblaciones. Si una subregión contiene datos de diferentes clases, se subdivide en regiones más pequeñas hasta fragmentar el espacio en subregiones menores que integren datos de la misma clase. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un árbol de decisión. Este es un árbol de decisión para realizar un préstamo. Ingresos mensuales menor de 1.500 son en dólares, mayor o igual a 1.500, donde ingresos mensuales va a ser un nodo raíz. Venimos, posee antecedentes penales, define si no, sí, no le ofrecemos el préstamo. Si no, años en el empleo actual, mayor o igual a 1, ofrecer el préstamo. Menor a 1, realiza pagos con tarjeta de crédito, sí, entonces le ofrecemos el préstamo. De lo contrario, no le podemos ofrecer el préstamo. Si nos fuéramos por el lado derecho, entonces sería que tiene mayor o igual a 1.500, años en el empleo actual, mayor o igual a 1, si le ofrecemos el préstamo. Menor que a 1, aún no le ofrecemos el préstamo. ¿Cuál es el origen de los árboles de decisión? Los creadores de la metodología del árbol de decisión, del árbol de clasificación, con aplicación al aprendizaje automático, también llamada metodología CAR, fueron Leo Brainman, Jerome Friedman, Richard Olsen y Charles Stone. Su aplicación en el ámbito de la estadística se inició en 1984. Un árbol de decisión es un algoritmo supervisado de aprendizaje automático, porque para que aprenda el modelo necesitamos una variable dependiente en el conjunto del entrenamiento. Como vemos aquí, todo se desglosa de la inteligencia artificial. Vamos a hacer Machine Learning y donde tenemos el conocimiento supervisado entran algoritmos de decisión, árboles de decisión. Los árboles de decisión, como ya miramos anteriormente, están formados por nodos y su lectura se realiza de arriba hacia abajo. Dentro de un árbol de decisión distinguimos diferentes tipos de nodos. El primer nodo, o nodo raíz, es el que produce la primera división en función de la variable más importante. Los nodos internos o intermedios, tras la primera división, encontramos estos nodos, que vuelven a dividir el conjunto de datos en función de las variables. Y los nodos terminales, u hojas, que se ubican en la parte inferior del esquema, y su función es indicar la clasificación definitiva. Por decirlo de otras maneras, este es el final. Algo que debe tener en cuenta, tener claro, es la profundidad de un árbol, que viene determinado por el número máximo de nodos y de una rama. Aquí tenemos un gráfico donde nos explica el árbol de decisión. Tenemos el nodo raíz, los nodos intermedios y los nodos terminales. Y si miramos nuestra profundidad, bueno, ¿cuáles son las ventajas? Son fáciles de construir, interpretar y visualizar. Seleccionen las variables más importantes y en su creación no siempre se hace uso de todos los predictores. Si faltan datos, no podremos recorrer el árbol hasta un nodo terminal, pero sí podemos hacer predicciones promediando las hojas del árbol que alcancemos. Además, no es preciso que se cumplan una serie de supuestos como la regresión lineal, linealidad, normalidad de los residuos, homogeneidad de la varianza. Sirve también
para variables dependientes cualitativas como cuantitativas, como para variables predictoras o independientes numéricas y categóricas. Además, no necesita variables dummies, aunque a veces mejoran el modelo. También permiten relaciones no lineales entre las variables explicativas y la variable dependiente. Nos podemos servir de ellos para categorizar variables numéricas. También tienen sus desventajas. Tienen el sobreajuste u overfitting de los datos, por lo que el modelo, al predecir nuevos casos, no estima con el mismo índice de acierto. Se ven influenciados por los outliers, creando árboles con ramas muy profundas que no predicen bien hasta nuevos casos. Se deben de eliminar dichos outliers. No suelen ser muy eficientes con modelos de regresión. Crear árboles demasiado complejos puede conllevar a que no se adapten bien a los nuevos datos. La complejidad resta capacidad de interpretación. Se pueden crear árboles sesgados si una de las clases es más numerosa que otra. Además, se puede perder información cuando se utilizan para categorizar una variable numérica continua. Aquí tenemos un video donde nos va a mostrar un ejemplo aplicado en el sector salud. De árboles de decisiones y la plataforma CellMiner para el estudio de la diabetes en un instituto de investigación de enfermedades en India. Cada vez más, con el desarrollo de las tecnologías, los modelos de predicción y el análisis estadístico avanzado, se está logrando que los procesos tanto económicos como sociales adquieran un mayor nivel de eficiencia. Nosotros vamos a ver en este caso cómo es posible que esta plataforma CellMiner pueda ayudar muy rápida y fácilmente a estudiar el comportamiento de los pacientes que sufren de diabetes para poder pronosticar, o en todo caso para poder crear un perfil que indique si un determinado paciente es propenso o no es propenso a adquirir esta enfermedad. Los datos con los que vamos a trabajar corresponden a un instituto de investigación en enfermedades diabéticas en la India y son los que estamos viendo en la pantalla. Estos datos seguramente pueden ser mejorados, ampliados. En la parte lateral izquierda podemos ver cuáles son estos datos. Los vamos a describir en este momento. Primero tenemos los embarazos que ha tenido la paciente. Luego tenemos el nivel de concentración de la glucosa en la sangre. Acá tenemos que mencionar que, digamos, estos datos de la concentración de glucosa tienen que ser a través de una prueba oral con 2 horas de anticipación como máximo. También tenemos datos de la presión arterial, del espesor de la piel, del espesor del pliegue de la piel, los valores de la insulina, que sabemos que es una hormona producida por el páncreas y que regula la cantidad de azúcar o de glucosa en la sangre. Tenemos el indicador de masa muscular o Body Mass Index, se llama indicador de masa muscular.
que es la que indica la masa corporal, es una fórmula que se calcula en base al cociente entre el peso en kilogramos y la altura al cuadrado del paciente. Tenemos una función también de pedigrí de la diabetes, que es la que calcula cuál es la influencia que tienen los genes heredados en la diabetes de un paciente. Tenemos la edad y la variable final, que es la variable de estudio, que es diabetes, que es la que nos indica si el paciente ha tenido o no ha tenido esta enfermedad. A partir de esta información, nosotros podemos ver aquí en la plataforma de administración, en la interfase de administración, cómo están dispuestos los valores. Queremos mencionar que en algunos, como en el caso del espesor de la piel o insulina, la calidad de los datos que está asociada a la cantidad de datos que han sido recogidos es menor, pero igualmente nos van a servir para la corrida del modelo. Lo primero que vamos a analizar es cuáles son las correlaciones entre las variables o atributos y mi variable objeto de estudio, que es el campo diabetes. Para estudiar las correlaciones, podemos utilizar la opción de la función de relation, que está en la parte superior dentro de la plataforma. Y aquí vamos a ver distintos análisis. Primero tenemos el análisis de clústeres o grupos. Es decir, este modelo lo que nos muestra es cómo se están agrupando las distintas variables en función de la naturaleza de los datos, de la similitud del comportamiento de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos mi variable de estudio, que está siendo agrupada también con estas otras variables, como la glucosa, la insulina y la función de pedigrí de la diabetes. Mientras que otros grupos se van formando en el Canvas, ¿no? Otra función importante, que es y más específica, es la que nos permite determinar cuáles son los niveles de correlación con mi variable de estudio, es la función de tabla. La tabla de correlación me muestra cuáles son los niveles de correlación que existen entre los distintos campos de mi dataset con relación a mi variable objeto de estudio a través de barras horizontales y valores. Aquí el sistema me muestra que la variable glucosa, insulina, bueno, este es el número de la fila que no lo vamos a tomar en cuenta, la glucosa, la insulina, el indicador de masa muscular, el BMI, la edad, tienen una moderada correlación, es decir, tienen una mayor correlación proporcionalmente con mi variable diabetes. En tanto las otras, como espesor de la piel, embarazos, presión arterial y función pedigrí de diabetes, tienen una correlación débil. Nosotros vamos a tomar en cuenta para la corrida del modelo estas variables que tienen una correlación moderada, es decir, la glucosa, la insulina, el indicador de masa muscular y la edad. Si quisiéramos analizar en específico, por ejemplo, algún tipo de correlación, podríamos hacerlo, por ejemplo, si quisiéramos estudiar la correlación del espesor de la piel con respecto a mi variable de estudio, que es la diabetes, para ver si es que podemos incluirla en nuestro modelo. Entonces podemos, con un clic sobre la barra horizontal, aperturar una serie de gráficos visuales que me permiten analizar la correlación entre ambas. Así tenemos aquí un análisis de los valores de la mediana de mi variable espesor de la piel para cada valor de mi variable diabetes. En el primer caso, por ejemplo, tenemos que para mis pacientes que tienen diabetes, la mediana
los espesores de la piel toman el valor de 32. En el caso de mis pacientes que no tienen diabetes, la mediana del espesor toma el valor de 27. Así tenemos también otros análisis. Este de aquí, con un clic podemos entrar al gráfico. Este es un gráfico de probabilidad, un gráfico lineal de probabilidades para mostrar en función de rangos de mis espesores de piel en qué casos o con qué probabilidades se están presentando los pacientes con diabetes. Lo que podemos ver a través del gráfico lineal es que conforme los rangos de mis espesores de piel van creciendo, la probabilidad de que mis pacientes tengan diabetes crece. Por ejemplo, aquí en el rango entre 45 y 50 de espesor de piel, la probabilidad de que mis pacientes tengan diabetes llega a 53.57%. Para el rango previo de entre 40 y 44 de espesor de la piel, mi probabilidad de que el paciente tenga diabetes desciende a 43.4% y así sucesivamente. Todos estos análisis me permiten confirmar la necesidad de poder incluir o no incluir una variable específica dentro de mi modelo de predicción. De cualquier modo, a partir de la tabla de predicción ya sabemos que tanto la variable glucosa, la insulina, el indicador de masa muscular y la edad son las variables que están más correlacionadas con mi variable de predicción, que sin duda tienen que estar dentro de mi modelo. Dejando a continuación el espesor de la piel. Corremos el modelo seleccionando la opción de predicción. El modelo me pide que determinemos cuál va a ser la variable de estudio a predecir. Esta va a ser la diabetes. Inmediatamente el sistema construye un árbol de decisión, lo vamos a ir viendo, disgregando, ¿no? Y construye un nodo inicial que muestra que sobre los casos estudiados se tiene un 34.9% de probabilidad de que el paciente tenga diabetes. A partir de ahí construye distintas ramas basadas en el análisis de la entropía o aleatoriedad de los datos. En el caso nuestro, nosotros vamos a forzar al modelo a que analice las variables que están más correlacionadas con nuestra variable objetivo, que en este caso habíamos mencionado que es la glucosa, la presión arterial, la insulina, el indicador de masa muscular y la edad. Y en último caso veremos el espesor de la piel. Bien, a partir de la inclusión de estas variables, el sistema analiza la entropía de estos valores o estos atributos y determina que la variable más predecible para poder incluirla en el modelo, es decir, la que tiene menor entropía, es la glucosa, e indica que si la glucosa está por encima de 128 podemos tener un nivel de confianza de 71.48% de que mi paciente va a estar o va a tener diabetes. El caso alternativo indica que si la glucosa desciende por debajo de 128, habrá un nivel de confiabilidad de 19.38% de que mi paciente también tenga diabetes. Seleccionaremos evidentemente la que tiene un mayor nivel de confianza. Con un clic podemos ver ahora que el sistema construye nuevas ramas. Dos ramas nuevamente. El modelo hace intervenir en este caso a la variable indicador de masa muscular, que es la que tiene menor nivel de entropía o aleatoriedad en los datos, e indica que si la masa muscular sube por encima de 29.95, entonces se tiene un nivel de confianza o confiabilidad de que al 72.12% que mi paciente va a tener diabetes.
Del otro lado tenemos que si el indicador de masa muscular desciende por debajo de 29,95, la confianza para que mi paciente tenga diabetes desciende a 32%. Tomaremos siempre aquella en donde tenemos un mayor nivel de confianza. Nuevamente el sistema abre dos ramas a partir de este nodo, haciendo intervenir nuevamente la glucosa, que es la que es la variable más predecible con relación a todas las otras que están incluidas en el modelo. Esto es porque los valores de la glucosa tienen, son más homogéneos, tienen menos aleatoriedad. Indica el modelo que si la glucosa supera el valor de 158, podemos tener un nivel de confianza de 86,96% de que mi paciente va a tener diabetes. Basados en los datos que hemos visto, basados en los valores de mi población que hemos visto, podemos considerar, entonces, basado en el modelo de predicción, en este modelo de árboles de decisión, que nosotros podemos confirmar con un 86,96% de confianza que mi paciente tendrá diabetes si es que mi glucosa está por encima de 158 y mi indicador de masa muscular también está por encima de 29,95. Todo esto con un nivel de aciertos de 80,99 y un nivel de eficiencia de 45,5. Bueno, aquí acabamos de ver un ejemplo muy práctico sobre el uso de árboles de decisión en el sector salud, muchachos. Espero que les haya servido. Ya continuamos en la siguiente sesión y pronto ya van a iniciar con la parte de administración. Se cuidan, que les vaya muy bien.